En el vasto tapiz del zodiaco, Sagitario se alza como un viajero incansable, un portador de flechas que apuntan siempre hacia horizontes más allá de lo visible. En su fuego ardiente habita un impulso inquebrantable por explorar, conocer y conquistar nuevas verdades. Sin embargo, entre las corrientes luminosas que guían su camino, se esconde la sombra que en la antigua tradición se llamaría su pecado, la desmesura. No como un defecto que lo condena, sino como una fuerza salvaje que, cuando es comprendida, se transforma en una virtud capaz de mover montañas y encender civilizaciones. La desmesura de Sagitario es el hambre de más conocimiento, más experiencias, más conquistas del alma y del mundo. Allí donde otros se conforman con el valle conocido, él siente el llamado de las cumbres más altas. Este exceso, que podría ser visto como un riesgo, es también el motor de sus gestas. Es la voz que le dice que ningún límite es definitivo y que el horizonte no es un final, sino una invitación perpetua. Si los antiguos navegantes se atrevieron a cruzar mares sin mapa, fue gracias a espíritus de fuego como el suyo. No teme caer en el exceso porque entiende que de la abundancia nacen las revelaciones. Se embriaga de ideas, de aventuras, de desafíos, no para perderse en ellos, sino para probar dónde están los bordes del mundo y, con suerte, descubrir que no existen. Su pecado es un acto de fe en la expansión eterna del espíritu humano. Allí donde otros ven peligro, él percibe la promesa de lo inexplorado. Su flecha nunca descansa, y aunque algunos lo acusan de ir demasiado lejos, en ese ir demasiado lejos radica la magia que ha inspirado epopeyas. Cuando la vida parece un laberinto, Sagitario no se queda quieto, avanza con pasos gigantes, quemando etapas, rompiendo muros invisibles. Incluso su aparente impaciencia es, en realidad, una impaciencia por la verdad, por el descubrimiento, por el sentido último de las cosas. En la historia de las almas, Sagitario es el héroe que aprende a domar su fuego sin apagarlo. No se trata de renunciar a la grandeza de sus pasiones, sino de dirigirlas como un río desbordante que, al encauzarse, fertiliza tierras y da vida a imperios. Su pecado se convierte en bendición cuando comprende que su ansia además puede encender la antorcha de otros, mostrarles que la vida no se mide por lo que se acumula, sino por lo que se expande. Cada vez que Sagitario se deja llevar por su exceso, el universo le ofrece un nuevo mapa, y en ese mapa, una ruta que no existía antes de que él la imaginara. Su desmesura no destruye, sino que empuja el tejido mismo de la realidad a abrirse, para que otros puedan atravesarlo. Es el arquero que dispara flechas al futuro, y en cada disparo, siembra una esperanza. Incluso cuando se equivoca de blanco, su error deja semillas en tierras lejanas. Incluso cuando su fuego parece arrasar, en verdad está limpiando el terreno para algo mayor. Porque su destino no es habitar con fines seguros, sino ser el que empuja las fronteras hacia adelante, una y otra vez, hasta que la palabra imposible pierda todo sentido. Así, lo que otros llamarían pecado, en él se convierte en un don sagrado, la certeza de que el alma está hecha para crecer sin medida, para soñar sin límites, para vivir como si el universo fuera un campo infinito donde cada flecha lanzada es un acto de creación. Sagitario, en su exceso luminoso, es la prueba viva de que la grandeza no nace de la moderación, sino de la audacia de ir más allá, siempre más allá. En la vastedad de la carta zodiacal, Sagitario no solo se manifiesta como el viajero y el buscador, sino como el guardián de la visión. Su exceso no se limita a la aventura o al hambre de expansión, también se revela en la magnitud de sus sueños, en la capacidad de imaginar realidades que aún no existen y de vivir como si fueran posibles. Su pecado, si así puede llamarse, es el de soñar sin medida, pero en ese sueño desbordante reside su mayor don, la fe inquebrantable en que la vida puede superar cualquier frontera cuando se sostiene con esperanza ardiente. No se conforma con aceptar lo que le rodea, necesita proyectar un mundo más grande, más justo, más vibrante, y en esa visión encuentra la fuerza para transformar lo imposible en lo inevitable. Su conexión con el elemento fuego le otorga la chispa de la inspiración constante, un fuego que nunca se extingue aunque se atenúe por instantes. Este fuego no solo lo impulsa a actuar, también lo convierte en faro para quienes han perdido el rumbo. Sagitario en su desmesura puede ser visto como un exceso de entusiasmo, como una confianza que roza la imprudencia, pero esa misma energía es la que enciende en otros la valentía para salir de la oscuridad. No hay en su fuego la intención de dominar, sino de iluminar, porque su exceso de luz se derrama inevitablemente hacia todo lo que lo rodea. Su pecado también se viste con la forma del desapego. Allí donde otros se aferran a lo conocido, Sagitario deja ir con facilidad, no por desinterés, sino porque sabe que nada puede encadenar a un espíritu destinado al movimiento.
puede parecer inconstante, pero en realidad encarna la certeza de que cada etapa de la vida es un puerto temporal y que cada encuentro es parte de una ruta infinita. Su exceso de libertad no lo condena a la soledad, lo convierte en maestro de la impermanencia, enseñando que el verdadero vínculo no se destruye por la distancia ni por el cambio, porque todo lo que es auténtico se expande junto con él. Júpiter, su regente, le otorga la grandeza de la abundancia, el don de que todo lo que toca crezca, se multiplique y florezca. Esa expansión jupiteriana a veces puede parecer exagerada, pero sin ella no habría descubrimientos, no habría civilizaciones que se atrevieran a mirar más allá de su horizonte inmediato. Sagitario lleva en sí el poder de multiplicar ideas, de ensanchar la fe, de transformar un instante en un universo entero de posibilidades. Lo que otros llamarían exceso de confianza, en él es la semilla de milagros, porque su convicción tiene la fuerza de moldear la realidad. También su desmesura se encuentra en la alegría. Allí donde el mundo se agota en la rutina, Sagitario irrumpe con un exceso de entusiasmo que contagia y despierta. Su risa puede ser estruendosa, su energía desbordada, pero en esa risa vibra la verdad de que la vida no está hecha para arrastrarse, sino para celebrarse. Incluso cuando tropieza, su espíritu encuentra el modo de levantarse con un humor que rompe cadenas y enciende nuevamente el camino. Su pecado de alegría es, en realidad, una bendición para un mundo que olvida con demasiada facilidad la fuerza redentora de la esperanza. En lo más profundo, su exceso también se manifiesta en la búsqueda de sentido. No se conforma con respuestas pequeñas, quiere comprender la totalidad, quiere que cada experiencia, cada amor, cada pérdida, se integre en una narrativa más grande. Su aparente impaciencia es hambre de sabiduría, y aunque en su viaje pueda parecer que salta de un lugar a otro, en realidad está tejiendo un mapa de significados donde todo tiene lugar. Ese exceso de preguntas, de lecturas, de filosofías, es la brújula que lo conecta con lo divino. El pecado de Sagitario, cuando se mira desde lo alto, es simplemente no saber detenerse. Pero en ese no detenerse, en esa marcha incansable, se esconde su heroísmo. Porque si él se detuviera, si se conformara con lo que hay, el fuego de la expansión se extinguiría en el mundo. Su impulso es la flecha que mantiene viva la certeza de que la existencia está en movimiento perpetuo, que la vida se expande como el universo mismo, y que detenerse es renunciar a la esencia del ser. Por eso, su exceso no es un error, es la fuerza primordial que empuja a la humanidad hacia adelante. Su pecado es la chispa que rompe cadenas, el rugido que desafía al tiempo, la llama que insiste en crecer incluso cuando todo parece reducido a cenizas. En él, lo que parece desmesura es en realidad el eco del infinito llamando desde dentro, recordando que el alma no nació para conformarse, sino para expandirse sin límites. El pecado de Sagitario, entendido como exceso, también se manifiesta en la manera en que se relaciona con el tiempo. Mientras otros viven atados al pasado o encadenados al presente inmediato, Sagitario se proyecta hacia el futuro con tal intensidad que parece vivir adelantado a su época. Su exceso de visión lo empuja a mirar más allá de las circunstancias actuales, a percibir lo que aún no existe, como si la flecha de su espíritu hubiera sido lanzada a territorios donde todavía nadie ha llegado. Ese exceso de futuro puede parecer desconexión, pero en realidad es un don profético que abre caminos y revela posibilidades que solo se materializan porque alguien se atrevió a imaginarlas primero. En su interior vibra la energía del viajero eterno, y ese exceso de movimiento no es solamente físico, sino también mental y espiritual. Sagitario no tolera el estancamiento porque sabe que todo lo que se detiene muere. Su pecado es un rechazo radical a lo inerte, y esa rebeldía vital lo convierte en guardián de la expansión. Así como el universo se expande sin cesar, así lo hace su espíritu, que no conoce límites fijos ni acepta fronteras definitivas. En esa expansión se revela su esencia cósmica, no está diseñado para quedarse en un punto, sino para reflejar la misma dinámica del cosmos, un impulso infinito hacia lo más grande. En su desmesura también late la pasión por la justicia. Sagitario no se conforma con verdades parciales ni con leyes impuestas por conveniencia. Su exceso lo lleva a buscar un orden superior, un ideal de libertad y equidad que trasciende lo humano. Puede parecer fanático de sus causas, pero esa intensidad es la marca de su fuego interior, que arde no solo para sí mismo, sino para que todos puedan vivir bajo un cielo más amplio. Su pecado de exagerar la verdad es, en realidad, el intento de elevarla a su expresión más pura, de quitarle el velo de las medias tintas y mostrarla en toda su magnitud. El exceso de Sagitario se reconoce también en su impulso por transmitir lo aprendido.
No guarda sus conocimientos como un tesoro personal, los esparce con generosidad, aunque a veces lo haga con torbellinos de palabras que parecen demasiado. Su pecado de abundancia verbal y de entusiasmo desbordante es en realidad la forma en que la sabiduría jupiteriana fluye a través de él, sin restricciones ni reservas. Donde otros ven un exceso de discurso, lo que existe es la urgencia de encender llamas en las conciencias, de despertar curiosidades dormidas, de provocar que otros también se atrevan a pensar en grande. En la profundidad de su ser se encuentra también el exceso de confianza en la vida. Sagitario avanza convencido de que el camino se abrirá, aunque aún no exista. Esa confianza puede ser vista como imprudencia, pero es la misma fe que mueve montañas y crea destinos. Sin esa osadía, las grandes gestas de la humanidad no habrían tenido lugar. Su pecado de confiar demasiado no lo destruye, lo salva, porque lo mantiene abierto al milagro, dispuesto a recibir lo inesperado, preparado para transformar lo incierto en victoria. En su espíritu también vibra el exceso de esperanza. Incluso en los momentos más oscuros, cuando todo parece perdido, Sagitario sostiene la llama de que algo mejor vendrá, de que la luz encontrará la manera de imponerse. Este exceso no es ingenuidad, es la fuerza de un alma que se niega a ceder ante la desesperanza. Su pecado de esperar demasiado del mundo es, en realidad, lo que permite que el mundo cambie, porque nada se transforma sin la fe ardiente de quienes creen que todo puede renacer. La desmesura sagitariana alcanza incluso el terreno del amor. Ama con intensidad, con expansión, con una pasión que se multiplica en todos los espacios de la vida. Puede parecer excesivo en sus afectos, demasiado libre para algunos, demasiado grande para caber en moldes pequeños. Pero esa abundancia de amor es la manifestación más pura de su esencia, no sabe amar a medias, porque su fuego no se enciende en pequeñas llamas, sino en hogueras que iluminan a todos los que se acercan. Su pecado amoroso es no poder reducirse, y en ese no poder reducirse revela la grandeza del alma que no teme entregarse con totalidad. El exceso de Sagitario es, finalmente, una declaración de que la vida no está hecha para lo limitado. En su pecado se esconde la verdad de que cada ser humano lleva dentro un universo en expansión. Al mirarlo, se comprende que los límites son ilusiones, que el alma crece tanto como se atreve a crecer, y que el fuego interior, cuando se enciende sin miedo, tiene la capacidad de transformar todo lo que toca. Su pecado es su grandeza, y en esa grandeza está escrito el destino heroico de ser la flecha que atraviesa el cielo para recordarle al mundo que siempre hay más allá. En la esencia ardiente de Sagitario también se manifiesta un exceso ligado a la fe y la espiritualidad. No se limita a seguir dogmas, ni se conforma con verdades heredadas, su espíritu busca lo infinito con una intensidad que sobrepasa los límites de cualquier religión o filosofía. Su pecado, visto desde lo humano, podría ser el de querer comprender a los dioses, el universo y la existencia misma con una sola mirada. Esa hambre de trascendencia lo empuja a no descansar hasta hallar un sentido mayor, un propósito que abarque todas las piezas dispersas de la vida. Este exceso no lo hunde en la arrogancia, sino que lo eleva, porque al intentar abrazar lo eterno, se convierte en un canal de expansión espiritual para quienes lo rodean. Su necesidad de conectar con lo divino, aunque desbordada, abre portales de comprensión que otros nunca habrían vislumbrado. Ese mismo exceso se manifiesta en su relación con la naturaleza. Sagitario no ve el mundo natural como un simple escenario donde se desarrolla la vida, lo percibe como un templo viviente. Su espíritu necesita montañas, cielos abiertos, llanuras interminables y mares sin fin para sentir que respira en plenitud. El pecado de su exceso es no poder reducirse a espacios cerrados ni a rutinas mecánicas, porque en su alma vibra la grandeza de la tierra misma. Allí donde otros se encierran en lo seguro, Sagitario busca la intemperie, y en ese buscar revela la fuerza de un alma que se sabe unida a los ritmos cósmicos. En su desmesura natural está la enseñanza de que la vida florece cuando se recuerda la unión sagrada entre el ser humano y el universo. En su fuego también arde el exceso de creatividad. Sagitario no crea desde lo calculado, sino desde lo expansivo, desde la inspiración que llega como una llamarada y lo envuelve todo. Puede parecer inestable porque sus ideas son muchas y su entusiasmo desbordante, pero esa abundancia es la marca de un espíritu creador que no conoce límites. Su pecado, si así se nombra, es no poder detener el torrente de visiones que lo habitan. Y, sin embargo, ese torrente es el que abre nuevos mundos, el que siembra semillas de cambios culturales, artísticos y espirituales. Allí donde Sagitario crea, siempre queda una huella de grandeza que invita a soñar más allá de lo posible. El exceso sagitariano también se refleja en su capacidad de contagiar entusiasmo.
su energía, incluso cuando resulta arrolladora, es un llamado a la vida. No se conforma con caminar solo, necesita que otros también se levanten, que se atrevan, que rompan barreras junto a él. Su pecado es no poder guardar para sí su fuego, porque siente en lo más profundo que su destino no es solo iluminar su camino, sino encender en los demás la chispa que los impulse a recorrer el suyo. Esa abundancia de energía vital puede ser desbordante, pero es también la fuerza que construye comunidades, movimientos y gestas colectivas. En su interior late también un exceso de nobleza. Sagitario cree en la bondad de las personas, incluso cuando el mundo demuestra lo contrario. Esa confianza desmesurada en la humanidad puede llevarlo a decepciones, pero es precisamente esa fe la que lo convierte en héroe. Porque solo quien cree más allá de lo razonable es capaz de inspirar cambios profundos. Su pecado es no aprender la lección de la desconfianza, pero esa inocencia épica es lo que le da su grandeza. Es el que apuesta por la verdad aun cuando parece enterrada, el que cree en el renacer aun cuando todo parece perdido. En la batalla de la vida, su exceso se convierte también en resistencia. Sagitario no se rinde ante la primera caída ni ante la tormenta más oscura. Su fuego interior lo levanta una y otra vez, a veces con una fuerza tan desbordante que sorprende a todos los que lo habían dado por vencido. Su pecado es quizás no conocer el reposo, pero en ese no detenerse está su poder, la certeza de que la victoria no pertenece al más fuerte ni al más sabio, sino al que nunca se cansa de avanzar. Sagitario carga además con el exceso del idealismo. Ve lo que el mundo podría ser y no puede aceptar menos. Esa visión puede hacer que se sienta fuera de lugar, pero es también la brújula que lo impulsa. Sin ese idealismo exagerado no existirían las grandes revoluciones del espíritu ni los sueños colectivos que cambian épocas. Su pecado es no conformarse con la realidad tal como es, y en ese inconformismo revela su misión, recordar que siempre es posible más, que lo humano está destinado a crecer hasta tocar lo divino. En su totalidad, el pecado de Sagitario no es un peso que lo condena, sino una corona de fuego que lo distingue. Es la marca de su grandeza, la manifestación de que su espíritu no se hizo para lo pequeño, lo moderado o lo limitado. Cada uno de sus excesos es una chispa del infinito, una huella de la eternidad que late en él. Y al desplegar esa desmesura, Sagitario no solo se eleva a sí mismo, sino que arrastra consigo al mundo entero, recordando con cada paso, con cada flecha, que la vida no tiene fronteras y que el alma nació para expandirse hasta abrazar el universo. Sagitario también carga con el exceso de movimiento interior, un dinamismo del alma que nunca le permite quedarse en reposo demasiado tiempo. No se trata únicamente de la necesidad de viajar o de recorrer territorios físicos, sino de una fuerza que lo impulsa a reinventarse, a transformarse, a ir dejando versiones de sí mismo en cada etapa de la vida. Allí donde otros se apegan a lo que fueron, Sagitario siente que su espíritu exige avanzar hacia lo que aún no conoce de sí. Ese exceso de metamorfosis puede ser visto como inestabilidad, pero en realidad es el símbolo de una evolución perpetua, un eco del propio universo en expansión. Su pecado se manifiesta también en la desmesura de su imaginación. Sagitario no se limita a lo que sus ojos ven, proyecta escenarios grandiosos, futuros posibles y destinos colmados de luz. Puede parecer un soñador imposible, pero en esa capacidad de imaginar lo inmenso reside el germen de las revoluciones del pensamiento y del espíritu. Allí donde otros solo observan lo inmediato, él despliega visiones que invitan a creer que todo puede transformarse. Su exceso de imaginación es un regalo, porque no se conforma con lo que es, vive para lo que podría llegar a ser. En lo profundo de su ser late la desmesura de la independencia. Sagitario no tolera cadenas, ni físicas ni emocionales, porque su alma está hecha para volar. Esa necesidad de libertad absoluta puede ser vista como un exceso que rompe estructuras, pero también es la chispa que enseña a los demás que el amor verdadero no se construye en la posesión, sino en el respeto al vuelo del otro. Su pecado de no poder encerrarse en ninguna jaula es, en realidad, la forma más pura de mostrar que la vida se engrandece cuando se vive sin ataduras. El exceso sagitariano también toca su manera de aprender. Nunca se conforma con una sola verdad ni con un único conocimiento, su espíritu se desborda en una sed infinita de saber. Filosofías, religiones, ciencias y artes se convierten en territorios que explora con la misma pasión con la que un explorador cruza montañas y océanos. Puede ser acusado de dispersarse, pero en esa dispersión está su grandeza, porque cada fragmento de conocimiento que recoge se transforma en una estrella que luego ilumina el camino de otros.
Su pecado es no poder limitar su mente a un solo sendero, y sin embargo ese exceso lo convierte en un eterno buscador de sabiduría universal. En el terreno de la pasión, su exceso se muestra en la intensidad de su entrega. Ama con fuego, con entusiasmo, con una fuerza que a veces abruma. No sabe amar con tibieza, porque su alma no entiende de medias luces. Su pecado es amar demasiado, pero en ese amar demasiado revela que la grandeza de la vida está en la entrega total. Su amor no es posesivo ni limitado, es un fuego expansivo que se extiende como un amanecer, iluminando todo lo que toca. Sagitario también lleva consigo el exceso de resiliencia. Aunque su camino esté plagado de pruebas, aunque sus aventuras lo lleven por senderos de dolor, su espíritu no se quiebra. Cada caída es transformada en impulso, cada herida en aprendizaje, cada pérdida en un motivo para crecer aún más. Su pecado es no rendirse nunca, incluso cuando todo parece perdido. Y en ese no rendirse está su heroísmo, la certeza de que la vida siempre ofrece un nuevo horizonte para quien tiene el valor de alzar la vista. Su exceso se encuentra igualmente en su capacidad de inspirar. No necesita proponérselo, basta con su presencia y con la energía de su fuego para despertar en los demás la sensación de que algo más grande es posible. Sus palabras, a veces desbordadas, sus gestos, a veces excesivos, son flechas que tocan corazones y encienden almas. Puede que algunos lo acusen de exagerado, pero esa exageración es el lenguaje natural de su espíritu, que no vino a hablar en susurros, sino a proclamar que la vida es un canto de grandeza. En el fondo, el pecado de Sagitario es no aceptar jamás la mediocridad. Su exceso lo convierte en un eterno insatisfecho con lo pequeño, con lo limitado, con lo que reduce. Pero en esa insatisfacción hay un llamado poderoso, el recordatorio de que cada ser humano nació para algo más grande, que la existencia no se resume en sobrevivir, sino en expandirse hasta rozar lo divino. Su pecado es su impulso, y su impulso es la llave que abre puertas donde otros solo ven muros. Así, Sagitario encarna la verdad de que el exceso no es condena, sino destino. Todo lo que en él se desborda, todo lo que parece demasiado, es en realidad la expresión de un alma que refleja el propio universo en expansión. Su desmesura es su grandeza, su pecado es su gloria, y en cada flecha que dispara hacia lo desconocido, recuerda al mundo que el espíritu humano no nació para detenerse, sino para crecer hasta tocar la eternidad. El exceso de Sagitario también se manifiesta en su forma de percibir los límites del destino. Allí donde otros se resignan a lo que está escrito, este signo intuye que el destino no es una cadena inmutable, sino un horizonte abierto que puede ser conquistado con la fuerza de la voluntad. Su pecado es no aceptar lo trazado, querer ir más allá de lo que parece inamovible. Pero ese exceso de desafío a lo predestinado es lo que lo convierte en un guerrero del espíritu, en un caminante que transforma lo inevitable en posibilidad, que toma las riendas del tiempo y lo conduce hacia territorios que solo él se atreve a imaginar. En su interior existe también un exceso de energía visionaria que lo lleva a unir lo que parece inconexo. Sagitario es capaz de ver relaciones entre ideas, culturas y mundos que para otros no tienen vínculo. Esa mirada desbordante de conexiones le permite tejer relatos, filosofías y proyectos que trascienden lo ordinario. Puede parecer caótico en su amplitud, pero ese caos fértil es el suelo donde germinan las grandes innovaciones. Su pecado de no reducir su visión a lo lógico y lineal se convierte en una bendición, porque al abrirse a la totalidad crea nuevas rutas para la conciencia humana. En el ámbito del coraje, su exceso se vuelve evidente. Sagitario no conoce la tibieza frente al desafío, se lanza con todo su fuego, confiando en que la vida sostendrá sus pasos. Puede parecer temerario, pero ese rojo es la fuerza que rompe muros, que cruza desiertos, que se atreve a tocar lo prohibido para convertirlo en sagrado. Su pecado es arriesgar demasiado, pero en esos riesgos está el espíritu de las epopeyas, porque nadie recuerda al que nunca intentó, sino al que se atrevió a ir más allá de lo permitido. En su corazón late también el exceso de generosidad. No sabe dar a medias, no conoce la medida exacta entre compartir y guardarse, porque todo lo que habita en él parece destinado a derramarse. Puede agotar a quienes no están preparados para recibir tanto, pero esa abundancia desinteresada es la esencia de Júpiter en su máxima expresión. Su pecado es entregar demasiado, incluso cuando no recibe lo mismo, pero en ese exceso enseña que la verdadera riqueza no se mide por lo que se retiene, sino por lo que se multiplica al dar. Otro de sus excesos se refleja en su capacidad para renacer. Sagitario no muere una sola vez en la vida, muere y renace constantemente, con cada derrota, con cada error, con cada despedida.
Lo que otros llamarían fracaso, él lo transforma en cenizas fértiles desde donde brota un nuevo comienzo. Su pecado es no aceptar el final definitivo de nada, porque incluso en la ruina percibe semillas de resurrección. Esa desmesura lo convierte en un eterno renovador, en un espíritu que se niega a quedar atrapado en lo caduco, siempre dispuesto a empezar de nuevo con más fuerza. En el terreno de la percepción, su exceso se encuentra en su mirada siempre orientada hacia lo grande. Sagitario no puede fijarse solo en lo pequeño, porque su naturaleza lo obliga a ver la totalidad. Puede parecer distraído en lo inmediato, pero es porque su visión está conectada con lo inmenso, con lo que trasciende lo cotidiano. Su pecado es perderse a veces en la magnitud, pero en esa pérdida se encuentra la grandeza de un ser que no vino a vivir reducido a detalles insignificantes, sino a contemplar y construir panoramas que abarcan continentes del alma. En su viaje personal, el exceso de Sagitario lo lleva a chocar con los límites de la realidad material. El mundo físico puede parecerle estrecho, y su pecado es querer escapar de esa densidad buscando siempre cielos más amplios. Sin embargo, ese impulso lo eleva, porque lo convierte en mensajero de lo trascendente, recordando que el ser humano no está atado únicamente a lo terrenal, sino que su espíritu tiene alas para volar sobre las montañas de lo imposible. En su esencia, Sagitario guarda un exceso de entusiasmo por la vida misma. Incluso en medio de las tormentas, encuentra un motivo para celebrar, una chispa que lo conecta con el júbilo de existir. Su pecado es no poder contener esa alegría desbordante, pero esa misma alegría es la medicina de los que lo rodean, el bálsamo que inspira a otros a levantarse y a continuar. Su risa, su energía, su fuego, son recordatorios de que la vida no se trata de soportar el peso del mundo, sino de elevarse sobre él con el corazón encendido. Así, los excesos de Sagitario son múltiples y se manifiestan en cada dimensión de su ser, en su visión, en su fe, en su pasión, en su generosidad, en su capacidad de renacer, en su osadía y en su inquebrantable entusiasmo. Lo que otros llamarían pecado es en él la fuerza que mantiene al mundo en movimiento, porque su alma refleja la expansión incesante del universo. Y mientras su flecha siga apuntando hacia horizontes infinitos, recordará a todos que el espíritu humano nunca debe conformarse con menos que la eternidad. Sagitario también se distingue por un exceso de velocidad interior, un impulso que lo empuja a adelantarse a su propio tiempo. Vive como si el reloj del universo girara más rápido en su espíritu, y ese apresuramiento puede parecer un defecto a ojos ajenos, pero en realidad es la manifestación de un alma que percibe con claridad que la vida es demasiado vasta para ser vivida en pausa. Su pecado es no detenerse a contemplar en calma, pero gracias a ese movimiento incesante logra abrir caminos donde antes solo había quietud. Esa prisa ardiente es la que enciende procesos, revoluciona ideas y provoca que la realidad se expanda a su ritmo. En su desmesura también se encuentra un exceso de confianza en la fortuna. Sagitario avanza convencido de que el universo está de su lado, de que las estrellas lo acompañan y de que la vida, incluso en el caos, le tenderá un puente hacia lo grandioso. Ese exceso de optimismo puede parecer imprudente, pero es la raíz de su poder creador. Porque al creer con tanta fuerza en la abundancia, termina atrayendo la abundancia misma. En su pecado de confiar demasiado se encuentra el secreto de su magnetismo, la certeza de que la buena fortuna no es azar, sino la resonancia natural de un espíritu que se atreve a caminar con fe en lo ilimitado. Su exceso se revela también en su ansia por el conocimiento universal. No se conforma con acumular información, necesita abarcarlo todo, comprender lo humano y lo divino, lo visible y lo invisible, lo cercano y lo remoto. Ese exceso de preguntas y búsquedas lo convierte en un viajero del pensamiento, un explorador de la mente que atraviesa doctrinas, filosofías y lenguajes con la misma pasión con la que otros atraviesan continentes. Su pecado es dispersarse en demasiadas rutas, pero esa dispersión es la huella de un espíritu que no se limita, que necesita beber de todas las fuentes porque intuye que la verdad no se encuentra en una sola, sino en la convergencia de todas. En su manera de vivir también se refleja un exceso de espontaneidad. Sagitario actúa con una frescura que rompe moldes, que desconcierta a quienes esperan cálculo o cautela. Su pecado es parecer impulsivo, pero esa espontaneidad es la que mantiene vivo el fuego de lo inesperado. Gracias a ese exceso es capaz de dar saltos imposibles, de improvisar soluciones en medio del caos y de transformar la rigidez en movimiento. Su espontaneidad desbordante es la señal de que el fuego interior no se domestica, se expresa libre y pleno. En lo más profundo de su ser existe un exceso de grandeza en la visión del futuro. Sagitario no sueña en pequeño, sus planes siempre llevan la huella de lo épico, de lo que trasciende su propia existencia.
Su pecado es exagerar sus aspiraciones, pero esa exageración es la que mueve montañas, la que inspira a pueblos enteros, la que enciende sueños colectivos que dan forma a nuevas eras. No se trata de ambición vacía, sino de la certeza de que lo grande es posible cuando el espíritu se atreve a mirarlo de frente. Su exceso también se manifiesta en la forma en que enfrenta la adversidad. Sagitario no se detiene a lamentar demasiado, se levanta con un brío que puede parecer irreal, como si en lugar de herirse con la caída hubiera absorbido fuerza de ella. Su pecado es no aceptar la fragilidad por mucho tiempo, pero en esa negación se revela su fuerza titánica, la convicción de que ninguna herida es más grande que el fuego que lo impulsa. Donde otros se quiebran, él se reinventa, y en ese exceso de resistencia convierte la derrota en victoria futura. El exceso sagitariano se expresa también en su relación con la aventura. No entiende la vida como rutina, sino como una odisea continua. Su pecado es no poder conformarse con lo seguro, pero ese rechazo a lo predecible es lo que le da sentido a su existencia. Allí donde otros buscan comodidad, Sagitario busca epopeyas, porque sabe que el espíritu no se fortalece en la calma, sino en los territorios indómitos. Su exceso aventurero es la antorcha que ilumina lo desconocido, recordando que todo horizonte espera ser conquistado. Finalmente, su pecado también es un exceso de esperanza en el ser humano. Cree que, pese a los errores y las sombras, la humanidad guarda en su interior un fuego semejante al suyo, capaz de superar cualquier abismo. Puede parecer ingenuo, pero en esa ingenuidad se esconde el poder de las grandes transformaciones. Porque quien cree con exceso en la bondad del hombre es capaz de despertar esa bondad dormida. En ese exceso Sagitario no solo se salva a sí mismo, sino que levanta a generaciones enteras hacia un ideal más alto. Cada uno de estos excesos, lejos de ser cadenas, son alas que lo impulsan. Lo que el mundo llama pecado en Sagitario no es más que la expresión de un espíritu demasiado grande para la medida común. Su fuego no vino a templarse ni a ser reducido, vino a expandirse hasta tocar lo infinito, a recordarle a toda la humanidad que la vida no está hecha para ser pequeña, sino para arder con la magnitud de las estrellas. En la naturaleza de Sagitario también se manifiesta un exceso ligado al fuego de la palabra. No se limita a hablar, necesita proclamar, necesita expandir su visión con la fuerza de un trueno. Ese impulso comunicador puede parecer exagerado, pero es el modo en que su espíritu libera verdades que no soportan permanecer en silencio. Su pecado es hablar demasiado, pero en ese torrente verbal deja sembradas semillas que más tarde florecen en otros. Las palabras que brotan de él, aun cuando parecen dispersas, llevan la vibración del fuego jupiteriano, capaz de encender almas dormidas. En su esencia también existe un exceso de expansión emocional. Sagitario no siente en proporciones pequeñas, vive cada emoción como si fuese una epopeya. Una alegría se convierte en un festival interior, una tristeza en una tormenta, un sueño en un universo entero. Puede parecer inmoderado en sus afectos, pero esa intensidad es la prueba de que su corazón late al mismo ritmo que el cosmos. No se conforma con emociones contenidas porque sabe que el alma no vino a experimentar tibiezas, sino a abrazar la totalidad de la experiencia humana. Su pecado es sentir demasiado, pero ese sentir demasiado es lo que le permite comprender lo sagrado que habita en cada instante. El exceso de Sagitario también se refleja en su vínculo con la verdad. No soporta medias verdades ni realidades distorsionadas, busca lo auténtico con un ardor que puede resultar abrasador. Su pecado es la intransigencia con la falsedad, una desmesura que lo impulsa a señalar aquello que otros prefieren callar. Puede herir con su sinceridad sin filtro, pero ese mismo exceso lo convierte en el guardián de la claridad, en el arquero que lanza su flecha contra las sombras de la mentira para abrir paso a la luz. En su espíritu arde igualmente un exceso de aspiración filosófica. Sagitario no solo quiere comprender lo que ocurre en su vida, necesita comprender los engranajes del universo, el sentido último de la existencia. Su pecado es que nunca se detiene en una sola respuesta, siempre quiere ir más allá, siempre siente que hay una verdad más amplia esperándolo en la próxima curva del camino. Ese exceso lo impulsa a recorrer senderos de sabiduría, a beber de tradiciones ancestrales, a mirar al cielo estrellado buscando respuestas que se mezclan con su propia llama interior. El exceso se encuentra también en su manera de enfrentarse a la rutina. Sagitario no tolera la monotonía porque su alma está diseñada para la amplitud. Su pecado es huir de lo repetitivo, de lo mecánico, pero ese rechazo es lo que lo impulsa a crear nuevas formas de vivir, nuevas aventuras, nuevas posibilidades.
Lo que otros consideran desorden, en él es impulso creador, energía transformadora que abre caminos frescos donde parecía no haber más que repeticiones. En la profundidad de su ser vibra un exceso de dignidad. Sagitario no soporta humillaciones, ni para sí ni para los demás. Su fuego lo empuja a levantarse con fiereza frente a cualquier intento de reducirlo, porque intuye que en cada ser humano arde una chispa divina que merece ser reconocida. Su pecado es no doblegarse, no aceptar sometimientos, pero ese exceso es su gloria, porque en su resistencia se revela la fuerza del espíritu libre que protege su integridad como si fuera un tesoro sagrado. En su forma de relacionarse con el futuro también existe un exceso. Sagitario no sueña con pasos pequeños ni con horizontes cercanos, siempre mira a lo inmenso, a lo que está más allá de la mirada común. Puede parecer desmedido en sus planes, pero es precisamente ese exceso lo que lo impulsa a desafiar lo imposible. Su pecado es soñar demasiado grande, pero esa grandeza es lo que mueve sus pies, lo que lo levanta tras cada caída, lo que lo impulsa a seguir aun cuando el mundo entero le diga que es imposible. Sagitario encarna también un exceso de luminosidad. No puede ocultar su fuego, no puede pasar desapercibido, porque su energía es expansiva por naturaleza. Incluso en silencio, su presencia se siente como una hoguera que ilumina a quienes lo rodean. Puede parecer excesivo en su manera de brillar, pero esa luz abundante es un recordatorio de que el ser humano fue hecho para expandir su llama, no para mantenerla oculta. Su pecado es irradiar demasiado, pero ese exceso es lo que convierte su existencia en faro. En cada exceso de Sagitario hay un eco del infinito. Todo lo que en él se desborda no es otra cosa que el reflejo de un alma que vibra al compás del universo en expansión. Su pecado, lejos de ser condena, es una proclamación de grandeza. Es la prueba de que no nació para limitarse, sino para atravesar los cielos con la fuerza de una flecha que nunca deja de buscar su blanco en lo eterno. En la naturaleza de Sagitario existe un exceso ligado a la noción de justicia cósmica. No se conforma con lo que dicta la ley escrita ni con las normas impuestas por los hombres, porque su fuego interior lo conecta con un orden mayor, con la justicia que nace del equilibrio universal. Ese impulso lo lleva a rebelarse contra lo que considera injusto, a desafiar estructuras que oprimen y a hablar incluso cuando el silencio le resultaría más cómodo. Su pecado es no poder callar ante la injusticia, pero en ese exceso de rebeldía se esconde la fuerza del arquero que dispara flechas de verdad contra lo corrupto, recordando al mundo que la dignidad y la equidad son principios eternos que no se negocian. En lo espiritual Sagitario guarda un exceso de fe. Su confianza en el orden divino no tiene medida, y a veces se entrega a la vida como si cada acontecimiento, incluso el más caótico, fuese parte de una trama mayor destinada a llevarlo hacia la expansión. Ese exceso de fe puede parecer ceguera para algunos, pero es la raíz de su resiliencia y la fuente de su esperanza inquebrantable. Su pecado es creer demasiado, pero en esa creencia ilimitada logra atraer fuerzas invisibles que lo sostienen y lo impulsan, convirtiéndose en ejemplo viviente de que el universo responde a la magnitud de la confianza depositada en él. En su andar se manifiesta también un exceso de generosidad. Sagitario no mide al entregar, su fuego lo empuja a compartir lo que tiene, ya sea conocimiento, apoyo, inspiración o recursos. Su pecado es dar incluso más allá de lo que posee, pero en ese exceso deja un rastro luminoso en la vida de otros. Su grandeza está en comprender que lo entregado nunca se pierde, porque en la abundancia de su espíritu el acto de dar siempre se multiplica. Su desbordamiento generoso es prueba de que el fuego interior se acrecienta cuanto más se reparte. En lo creativo Sagitario encarna un exceso de visión simbólica. No se limita a mirar la forma de las cosas, sino que busca en todo un significado profundo, un mensaje oculto, un reflejo del alma del mundo. Puede parecer excesivo en su interpretación de señales y símbolos, pero ese exceso lo conecta con la capacidad de traducir lo invisible en palabras, de darle voz a aquello que otros solo perciben como intuiciones. Su pecado es buscar sentido en todo, pero en esa búsqueda constante eleva lo cotidiano a lo sagrado, revelando que cada fragmento de la existencia es una chispa del gran fuego universal. En su vida amorosa también arde un exceso que lo distingue. Sagitario no ama con medida, no se conforma con afectos pequeños ni con un vínculo limitado, necesita amar con expansión, con libertad y compasión. Su pecado es no poder vivir amores tibios, pero esa desmesura lo convierte en el portador de una fuerza que transforma las relaciones en viajes épicos, en aventuras compartidas que llevan a ambos hacia una mayor expansión del ser. Su exceso en el amor es una promesa de intensidad, un recordatorio de que los corazones están hechos para incendiarse y no para apagarse en la costumbre.
En su conexión con el tiempo también se expresa un exceso particular. Sagitario no percibe los límites de las horas ni las cadenas del calendario, vive como si todo fuese parte de un presente eterno en constante movimiento. Puede parecer incapaz de anclarse en la disciplina, pero ese exceso de despreocupación por el tiempo lo conecta con la eternidad del instante, con la posibilidad de extraer grandeza de cada momento. Su pecado es ignorar la medida del reloj, pero en esa desmesura se encuentra la sabiduría de quien entiende que la vida no se cuenta en minutos, sino en experiencias que marcan el alma. El exceso sagitariano también se manifiesta en la forma en que concibe la libertad. Para él no se trata de un concepto abstracto, sino de un principio sagrado que late en cada fibra de su ser. Su pecado es no aceptar cadenas, no tolerar limitaciones, incluso cuando éstas parecen necesarias para otros. Pero en ese exceso de ansia de libertad vibra la verdad de su misión, demostrar que el espíritu humano fue hecho para expandirse sin fronteras. Cada vez que rompe un límite, Sagitario no solo lo hace por sí mismo, sino por todos aquellos que aún temen abrir sus alas. En su vínculo con la naturaleza se revela otro exceso grandioso. Sagitario no observa el mundo natural como un recurso ni como un simple escenario, sino como un templo sagrado en el que el fuego de la vida palpita con fuerza. Puede parecer excesivo en su devoción por la tierra, los cielos, los animales y los elementos, pero esa entrega es la huella de un alma que sabe que la divinidad se manifiesta en cada rincón del universo. Su pecado es venerar demasiado, pero en esa veneración se revela como guardián del vínculo eterno entre el hombre y el cosmos. Todo exceso en Sagitario es la marca de un espíritu que no puede reducirse a las medidas convencionales. Allí donde el mundo ve desmesura, la astrología reconoce un fuego épico, un impulso que lo lleva más allá de lo posible, más allá de lo humano. Lo que parece un pecado en realidad es una virtud expandida, un recordatorio de que la vida se engrandece solo cuando se vive en abundancia de fe, de amor, de verdad, de libertad y de visión. Sagitario no fue creado para ajustarse a la medida de lo pequeño, sino para abrir las puertas de lo ilimitado y mostrar que el destino del espíritu es avanzar siempre hacia lo infinito.